Esa criatura era enorme, parada sobre sus patas traseras. Desgarraba de una manera aterradora a aquellos cuerpos. Los levantaba y los azotaba contra el suelo. Las armas que traían con ellos de nada servían, pues no le hacían daño alguno. Los tipos ya ni se movían. Aquello había sido peor de lo que le habían hecho al abuelo. Atacado por un nahual. Historia de terror basada en hechos reales, compartida por Lauro Suárez, desde el estado de Oaxaca. Aún tengo las marcas en mi cuerpo. Algunas son visibles, otras ya no tanto. Mi nombre es Lauro Suárez. Tengo 45 años. Y lo que les voy a contar sucedió cuando tenía la edad de 13 años. La familia de mi padre es de uno de los tantos pueblitos que hay en la sierra del estado de Oaxaca, México. Mi padre desde muy joven se fue a su pueblo y hasta ya siendo un adulto y ya casado regresó cuando le avisaron que su padre se encontraba muy enfermo y que estaba por fallecer. Quería verlo y despedirse de él. Mi papá estaba renuente a regresar a ese sitio, pero mi madre lo convenció de que tenía que ir. Era su padre y tenía que hacer las paces antes de que éste falleciera. A mi corta edad, no entendía por qué el abuelo y mi padre tenían que hacer las paces como decía mi mamá. En unos días ya estábamos camino a aquel pueblo. Me dieron unas semanas para no asistir al colegio. Mi papá no quería que yo los acompañara, pero como mi madre le dijo que esa sería la única vez que iríamos, era necesario que conociera a su familia. El camino para llegar al pueblo tomó varias horas. Cuando llegamos ya estaba por oscurecer. El recibimiento fue muy hostil. No había emociones por parte de ninguno de esa familia. Sus rostros no reflejaban emoción alguna. Al contrario, era como si, con la mirada, nos gritaran que nos largáramos de ahí, que no éramos bienvenidos. Tampoco mi padre se sentía cómodo estando allí, y se los hizo saber. Pero como ellos fueron los que lo buscaron, por eso estaba ahí. Que al día siguiente nos iríamos. Nadie hizo comentario alguno con lo dicho. Al final de uno de los cuartos de aquella casa se encontraba un anciano. Se le notaba en los huesos y la enfermedad lo había consumido muy pronto, según le dijeron a mi padre. Aquel hombre pareció no reconocerlo, hasta que entró una mujer que era la hermana mayor de mi padre, y le dijo que era Lauro, su hijo. El anciano movió la cabeza en dirección a él y solo lo observó. Mi padre comenzó a hablar en dialecto de la gente de su pueblo. El abuelo de igual manera. Algo fuerte sucedió para que padre e hijo se distanciaran de esa manera. Así estuvieron conversando por un largo tiempo hasta que el abuelo se quedó dormido. Nos habían preparado uno de los cuartos para que pasáramos la noche. Mi padre había decidido que al día siguiente nos marcharíamos de nuevo al DF. Esa noche no dormí. Nunca me gustó dormir en una cama que no fuera la mía. Pero en plena madrugada tuve mi horrible experiencia que me dejó marcado hasta el día de hoy. El baño se encontraba en el final del terreno de la casa. Este daba hacia el bosque. Por la oscuridad de la noche, solo se veían los árboles que se movían con el viento. Pero entre los árboles se veía una figura que se movía de una manera antinatural. Parecía un perro, pero a medida que se acercaba, se me hizo de gran tamaño. Eso no era un perro.
Casi se me paraliza el corazón al verlo pararse en sus patas traseras y correr hacia donde yo estaba. No me dio tiempo de nada, pues cuando menos pensé, ya estaba a pocos metros de mí. Grité, perdí el equilibrio y cuando sus garras se me enterraron en la pierna, el dolor era insoportable y rápidamente sentí la tibia sangre en mi piel. Aquel animal apestaba horrible, a perro mojado, peor. Me mostraba sus dientes afilados. Abrí el hocico listo para darme una mordida cuando escuché varios disparos, pero aquella bestia parecía no inmutarse. Comenzó nuevamente a gruñir. Me soltó la pierna y comencé a arrastrarme, pero creo que lo que quería era cazarme y no dejarme ir. Lo siguiente que recuerdo es que me desgarró la espalda. Sentí como el dolor me hizo marearme y sentía que iba a morir. Comencé a gritarle a mi papá y fue cuando nuevamente se escucharon las detonaciones. Pero esta vez fue diferente porque esta vez emitió un alarido de dolor. Se escucharon más disparos y fue que me soltó. Mi vista se empezaba a nublar y vi cómo huía hacia la colina de árboles y cómo varios hombres con antorchas lo siguieron. Mi padre estaba a mi lado y al sentir mi sangre me tomó en sus brazos y ya no supe más de mí. Desperté en un cuartucho de madera. Un anciano estaba a mi lado, al igual que mis padres y mi tía. Me dolía la espalda y la pierna. Estaba cubierto de hierbas en las heridas. El anciano acercó una jícara y me dio a beber agua. Estas sabían amargas, pero me dijo que no la escupiera y que me la bebiera toda para que las heridas sanaran. Mi madre lloraba y mi padre estaba molesto, no conmigo, sino porque regresó a ese maldito pueblo. Eso fue lo que le dijo aquel señor, que después me enteré era un curandero. Ellos trataban de hablar en voz baja, pensando que estaba dormido. Mataron al hermano de mi padre, el que nos recibió cuando llegamos. Aquello que me atacó era un nahual. Era el hermano de mi papá. Por eso se había ido del pueblo. Su hermano ya debía varias muertes, pero no se lo podían comprobar. El hombre era de esos influyentes y tenía mucho dinero. Tenían muchos años tratando de cazarlo, pero nunca lo habían logrado hasta esa noche. El nahual ya no respetaba a nadie en el pueblo. Nadie se le podía enfrentar porque aparecía muerto o ya no aparecía. Odiaba a mi padre e intentó quitarle lo que más amaba, a su hijo. Solo permanecimos en el pueblo el tiempo suficiente en lo que yo pudiera viajar. No nos quedamos en casa del abuelo, sino en la casa del curandero. El cuerpo del nahual lo quemaron en la plazuelita del pueblo. Mi madre decía que era tan tenso el momento. Las familias de los afectados recordaban a sus seres queridos. Todos le desearon que nunca descansara y pagara lo que había hecho. Regresamos a la ciudad y ya no volvimos a ese pueblo. A la semana falleció el abuelo, pero mi papá no fue al velorio. Por mucho tiempo las heridas parecían que ya no sanarían. Me tuvieron que llevar a Estados Unidos porque las heridas de la nada se volvían a abrir. Con el tiempo se cerraron. Parecen bordos en mi espalda. Aprendí a vivir con ellas y con las pesadillas que poco a poco son menos. Hasta con eso aprende uno a vivir. A veces cuando tengo los ojos cerrados, siento el hocico del nahual cerca de mi cara. Gracias por permitirme compartir mi experiencia. El siguiente relato que están por escuchar me dejó un poco inquieto. Ha sido verdaderamente aterrador.
Esta historia fue enviada por Jairo Ruiz. La titula como Don Pancho, el Nahual. Lo que les contaré sucedió en el pueblo de donde es originaria mi familia. Son gente del rancho, honesta y trabajadora. Fuera del pueblo vivía Don Poncho, un hombre de mal genio. Su familia lo había abandonado desde hacía décadas. Su esposa se llevó con ella a sus 2 hijos y jamás se volvió a saber de ellos, o al menos eso era lo que se contaba de él. El abuelo Marco Aurelio era el único que sentía aprecio hacia ese señor, hasta el día que falleció el abuelo. Yo crecí oyendo las historias de campo, de animales y cosechas, de hombres que sabían leer la tierra cuando tendríamos sequías o cuando serían buenas cosechas de maíz, sorgo y trigo. Mi abuelo siempre insistió en que Don Poncho era un hombre recto, de los que se hacen respetar no con gritos ni maltratos, sino con la firmeza de quien ha vivido mucho, que la vida los ha golpeado de una manera que no se lo merecen. Mi abuelo Marco Aurelio ya tenía 70 años cuando llegaron unos hombres en unas camionetas. Comenzaron a preguntar si vendían sus tierras y muchos se negaron a hacerlo. Estaban muy interesados por aquellas que se encontraban cerca de los canales de riego, y mi abuelo tenía algunas cerca de ese canal. Los problemas empezaron cuando esos hombres comenzaron a meterse en sus tierras. Lo veían viejo, sin familia, lo creían sin fuerza y pensaron que podrían arrebatárselo todo. Primero fue con palabras intentando convencerlo de que las vendiera, luego con amenazas de que se fuera de ahí o terminaría con toda su familia. Pero como el abuelo no cedía, una tarde cuando fue a colocar las mangueras para que se regara la cosecha por la noche, se hicieron presentes. Mi abuelo no los vio. Se escondieron sin que él se diera cuenta, pues las camionetas las dejaron en otro sitio o simplemente los dejaron en las tierras para emboscarlo cobardemente. Ya eran casi las 9 de la noche y se suponía que el abuelo ya debería de estar de regreso. Mi padre no lo había acompañado, ya que desde muy temprano se había ido con mi hermano a la ciudad, y yo en ese tiempo tenía 16 años y todo me valía. Mi padre, muy enojado, casi me vuela la cabeza de una bofetada porque no había acompañado al abuelo. Así que nos fuimos a buscarlo, y cuando lo encontramos, me sentí de lo peor al verlo. Mi abuelo Marco Aurelio yacía entre los surcos del trigo, con la camisa manchada y una herida en la cabeza, varios golpes en su cuerpo. Para su edad, no entendía cómo había resistido a esa paliza. Lo golpearon con una pala. No hablaba, pero seguía respirando. Lo levantamos como pudimos y lo llevamos de regreso a casa. Pero estaba tan golpeado que nos fuimos directo a la ciudad. El abuelo estuvo en el hospital por alrededor de casi 15 días, y en el tiempo en que estuvo allí, sucedió algo que dejó a todo un pueblo con un miedo que te puedo asegurar que sigue latente. Don Pancho se enteró de lo que le había sucedido a su amigo, que como pudo llegó a la casa para saber cómo estaba. Mi madre le contó lo sucedido, de no saber quién lo había golpeado tan cruelmente. Mientras ella le contaba, yo pude ver en el rostro de Don Pancho un odio y un coraje. Sus ojos tenían un brillo extraño. Apretaba su mandíbula y sus manos en el bastón que lo sostenía. Los doctores decían que el abuelo difícilmente volvería a caminar, ya que tenía algunos huesos rotos y con su edad y el daño en algunos tejidos alrededor de su fractura podría dificultar la curación. Don Pancho se retiró no sin antes pedir que le dijeran al abuelo que estaría hasta que él regresara y que su amigo cuidaría de sus tierras. Eso me causó gracias, pues era más viejo que el abuelo y si regresaban esos hombres, a Don Pancho le iría peor. Pero no hay que subestimar a los viejos.
A partir de esa noche, se escuchaban sonidos extraños, como si un animal enorme anduviera por los alrededores. Entraba y salía del pueblo sin ser visto, pero todos aseguraban que aquello era un nahual, uno que ya había andado por el pueblo hacía más de 60 años y había regresado. Según mi padre, se decía que había huido al cerro cuando intentaron cazarlo, pues se llevaba los pocos animales que tenían para alimentarse. Mi padre era un niño pequeño cuando ese ser merodeaba por las calles empedradas. Esa noche nadie podía dormir. El miedo a que atacara cualquiera del pueblo nos mantenía en vela. Algunos hombres lo buscaron sin éxito alguno. Las huellas que encontraron eran entre las tierras de siembra, sobre todo en las del abuelo. Ese animal estaba cazando a quien se pusiera en su camino, y por desgracia y mala suerte para unos cuantos hombres. Los tipos regresaron buscando al abuelo, pero cuando mi madre les dijo que no se encontraba, ellos le hicieron la misma oferta que al abuelo, que nos fuéramos porque esas tierras, al ya no estar él, ahora les pertenecían, y aparte que traían documentos con ellos. Mi madre los enfrentó, y uno de ellos la aventó, y cuando intentó ponerle nuevamente la mano encima, apareció don Pancho. Lo detuvo, y su fuerza no parecía la de un viejo decrépito como él. Los tipos, obvio que también lo amenazaron, y don Pancho con valentía les dijo que los esperaba en el mismo sitio donde habían golpeado a don Marco Aurelio. Se fueron con una gran sonrisa, y esa fue la última vez que los vimos. Era plena madrugada cuando se escuchaban los gritos de horror de aquellos hombres, pero estos eran callados rápidamente. Se escuchaban los gruñidos de una bestia, y supe que era el nahual del que habían comentado mis padres. Salí de la cama y sin que mis padres se dieran cuenta, me dirigí a las tierras, pero no pude llegar hasta donde yo quería. Tuve que meterme en una de las zanjas para poder ver lo que la luz de la luna mostraba. Esa criatura era enorme, parado sobre sus patas traseras. Desgarraba de una manera aterradora a aquellos cuerpos. Los levantaba y los azotaba contra el suelo. Las armas que traían con ellos de nada les servía, pues no le hacían daño alguno. Los tipos ya ni se movían. Aquello había sido peor de lo que le hicieron al abuelo. Ese nahual se fue de ahí hasta que sació su hambre, y antes de que la luz del sol iluminara el pueblo, aquel nahual comenzó a moverse con una agilidad hacia el monte que pronto lo perdí de vista. Si contaba eso, nadie me creería en el pueblo ni en mi casa. Yo no me acerqué, pues, con lo visto en esa madrugada fue suficiente. Solo encontraron el vehículo de los hombres, como si se hubiese estrellado contra un muro. Nadie los buscó y a nadie le importó lo que les había sucedido. Al mes de esto, regresó el abuelo al pueblo. Le dimos la mala noticia de que su amigo Pancho había desaparecido, pero el abuelo muy seguro dijo que regresaría. El abuelo Marco Aurelio, al igual que mi padre, ya tienen muchos años que fallecieron. Mi hermano y yo seguimos viviendo en el pueblo. Ya hay nuevas generaciones, pues los jóvenes de aquellos años ya nos hemos casado y tenemos familia. Últimamente se ha visto una que otra camioneta dando vueltas por los terrenos, pero sé que van a terminar igual que aquellos hombres, porque hace algún tiempo vi a don Pancho el nahual merodeando por estas tierras. El nahual del pueblo. Historia enviada por Hilaria Ureña desde la tierra de los brujos, Veracruz. Saludos a toda la comunidad de Inframundo. Mi nombre es Hilaria Ureña. Nací en el estado de Veracruz, en un pueblo cerca de una de las playas.
de este hermoso estado conocido como la tierra de los brujos, y la verdad es que bien ganado tienen el nombre. Yo tenía alrededor de 7 años cuando sucedió una tragedia en el pueblo. Había desaparecido un joven no mayor a los 16 años. En ese tiempo no había desapariciones como las de hoy en día, mucho menos en mi pueblo, que parece que está fuera del radar. Julio, como se llamaba el joven, se dedicaba a ayudar a su padre en la pesca, como muchos en ese pueblo. A veces salían desde las madrugadas o se hacían a la mar durante toda la noche. Don Brígido, como se llamaba el padre de Julio, un día llegó al pueblo gritando que estaba cubierto en sangre. Aseguró que una bestia lo había atacado mientras se dirigía al pueblo. No era un jaguar como se creía. Don Brígido dijo que aquello era un nahual, pero este estaba enfermo. Se notaba en el pelaje. Era como si la sarna lo estuviera consumiendo. Uno de los hombres más viejos del pueblo le aseguró a Brígido que el nahual ya lo había marcado y que vendría por él, que mejor fuera a buscar protección con algún brujo de la región. Le curaron las heridas, pero antes de que llegara la noche, las personas del pueblo cerraron sus casas. Nadie le dio hospedaje a don Brígido, pues tenían miedo de que el nahual viniera por él y que también los mataran. Yo me encontraba en una ventana mirando hacia la calle cuando vi a don Brígido pasar corriendo para la salida del pueblo, rumbo al sendero que lo llevaba a su casa. El rostro del hombre nunca se me ha olvidado. Se le notaba el miedo. Lo vi tropezarse en varias ocasiones y volteando hacia atrás, temeroso de que la bestia lo siguiera. Unas plantas de plátanos lo cubrieron de mi vista y esa fue la última vez que lo vi. Su cuerpo jamás fue encontrado, ni siquiera restos de que haya sido devorado por algún animal. Cuando su hijo llegó a preguntar por él la noche que desapareció, se le veía nervioso al igual que su padre el día que llegó al pueblo, pero al menos el chico no tenía heridas. Venía todos los días, preguntando en la tienda, en cada casa, en la orilla de la playa, cuando los pescadores estaban por hacer a la mar. Siempre con esa mirada tensa, como si no estuviera seguro de lo que había sucedido con su padre. Los primeros días le ofrecimos café, le dimos pan. Mi padre le dijo que no era bueno que se quedara solo en su casa. Estaba lejos del pueblo y que mejor se viniera a vivir aquí. Pero después de pensarlo un poco, declinó el ofrecimiento porque estaba convencido de que su padre regresaría. Ese mediodía fue la última vez que vimos a Julio, pero la primera vez que se vio por los alrededores al nahual con sarna del que había atacado a don Brígido. Fue la peor noche que he pasado en mi vida. A pesar de mi corta edad, el pensar que una bestia devoraba a las personas me hizo tenerle miedo a los animales como a los perros. Recuerdo que se comenzaron a escuchar los ladridos desesperados de los perros del pueblo, pero después de unos minutos empezaron a aullar como advirtiendo que la muerte acechaba en el pueblo. Mi padre nos resguardó en uno de los cuartos de la casa. Le pidió a mi madre que intentara que el bebé no fuera a llorar. ¿Qué tanto podría soportar una casa hecha de barreta contra un nahual? Lo vimos pasar, rodeaba la casa, olfateaba el aire buscando a su presa. Era cierto lo que había dicho don Brígido. El nahual estaba enfermo, le faltaba el pelaje, se le notaba la piel enferma con la sarna, apestaba horrible, a podredumbre, tanto que recuerdo que casi me vomito. Mi madre hacía todo lo posible por no hacerlo también. Nunca vi a mi padre tan asustado como esa tarde que daba paso a la noche. Pero algo llamó su atención porque se tomó su tiempo de estar afuera de nuestra casa.
Repentinamente comenzó a moverse hacia otra casa o hacia uno de los corrales porque escuchamos el alboroto de los animales y los gritos de la familia de una de las casas, que no se sabía con certeza quiénes eran hasta el día siguiente que la luz del sol mostró lo que había sucedido con aquella familia. Los animales y sus dueños estaban destrozados. Don Joel, uno de los mejores pescadores, y su familia sucumbieron al ataque del nahual. Mi compañera de escuela, Micaela, pobre niña, solo su cabeza dejó la bestia. Esa noche no solo fue la familia quien falleció, pues fue cuando Julio desapareció. Al igual que su padre, no dejó rastro del joven, solo la casita en la que vivían estaba destrozada. Pero mi padre le contó a mi madre que no estaba de la misma manera que con la familia de mi amiguita. Las lanchas con las que pescaban seguían en la playa, ni había forma que se haya hecho a la mar. Ya han pasado muchos años de lo sucedido en mi pueblo. El nahual no se volvió a ver por los alrededores, así como tampoco merodeando el pueblo. Ya siendo una mujer adulta me fui enterando de lo que las personas mayores de aquel tiempo decían del nahual que entró al pueblo. Se empezaron a contar cosas que quizás puedan concordar con la desaparición de don Brígido y su hijo. Algunos aseguraban que el nahual era Julio, ya que su padre aseguró tenerle miedo. El muchacho se sentía furioso porque la pesca para ellos no era tan abundante como para los demás. Había ocasiones que regresaban con su lancha vacía y otros pescadores desbordaban de una buena pesca. Siempre hay personas que le tiran feo a otros, y ese era el caso de don Alberto, el padre de Micaela, que por eso los había atacado el nahual, y no a los demás del pueblo. Don Alberto ya le había dicho a Julio que mejor se fuera del pueblo a buscar otro trabajo, pues la pesca no era para todos. Y de ser verdad que Julio era un nahual, le arrebató la vida al padre de mi amiga porque lo maltrataba. Esta ha sido mi historia. Muchas gracias por escucharla. Comunidad, hasta este punto que has escuchado estas experiencias de nahuales, le hago la siguiente pregunta. ¿Cree en la existencia de estas criaturas? ¿Y qué haría si se encuentra de frente con un nahual? Continuamos con la última historia. El Ciervo. Experiencia basada en una anécdota real vivida por Carla Dávalos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Carla Dávalos y quiero compartir un relato que pasó donde vivo. Es una comunidad rural en la Sierra de Durango, por el rumbo de Mezquital, donde todavía se cuentan muchas historias. Esto ocurrió en 2014 y hasta hoy no se me olvida. Vivo en una zona donde el monte es parte de la vida diaria. Por acá es normal ver aves desde temprano, escuchar coyotes a lo lejos y caminar por veredas que la gente usa desde hace años. También es común que los abuelos hablen de cosas que no son del todo normales. Dicen que en estos parajes hay seres que no son del todo humanos, que pueden tomar forma de animal y que se mueven por los caminos como si conocieran el monte mejor que cualquiera. Una ocasión se me hizo tarde porque andaba recogiendo piedras del camino. Siempre me ha gustado juntar cuarzos y rocas lisas, así que me entretuve más de la cuenta. Mientras caminaba de regreso empecé a notar que algo o alguien venía detrás de mí. Para asegurarme, corrí unos metros y luego me detuve de golpe para voltear. En cuanto lo hice, vi a un muchacho a pocos pasos. Traía ropa sencilla de manta, iba descalzo y tenía una cara demasiado limpia, como si el polvo no le pegara. No lo reconocí del pueblo.
El muchacho se veía fuerte, pero no tosco. Tenía el cuerpo marcado como alguien acostumbrado a caminar y a cargar cosas. Los ojos muy oscuros igual que el cabello. Pómulos altos, nariz recta y una forma de mirar que me incomodó y al mismo tiempo me dejó nerviosa. No era una mirada agresiva. Era más bien como si me estuviera midiendo. Le pregunté cómo se llamaba y me contestó en una lengua que yo no entendí bien. Lo único claro fue que no le importaba su nombre, que le interesaba el mío. Por instinto no le dije mi verdadero nombre y le dije que me llamaba Ana. Él sonrió como si le hubiera hecho gracia. Me dijo que ya me había visto varias veces por ahí, recogiendo piedras, y que le daba curiosidad saber para qué las usaba. Le conté que solo me gustaba recolectarlas, coleccionarlas, que eso me entretenía. Él me dijo que ya era tarde para que me regresara sola y que me iba a acompañar. A mí me dio pena, pero también me dio tranquilidad, porque en la sierra no conviene andar sola cuando ya se mete la noche. Caminamos juntos de regreso. No me preguntó cosas raras ni se puso intenso. Platicamos normal, de lo que se habla en el camino, del clima del monte, de la vida por ahí. Cuando llegamos a mi casa ya no quería que se fuera, porque sentí que el camino se me hizo más corto con él. Le pregunté si lo volvería a ver y me dijo que sí, que la próxima vez me traería un regalo que me iba a gustar bastante. Me metí a la casa con esa emoción tonta que le da a uno cuando conoce a alguien y no sabe si fue real o fue una casualidad. Cené con mi familia y me fui a dormir. No les conté nada porque no quería que se molestaran o que me dijeran que estaba inventando cosas. Al día siguiente me asomé varias veces esperando verlo y no apareció. Pasaron los días y tampoco. Empecé a sentirme triste porque pensé que se había burlado o que solo me acompañó y ya. Una mañana mientras andaba en el patio, noté movimiento entre las plantas. Salí a ver y vi un venado lastimado. Se veía como si algo lo hubiera atacado o como si se hubiera golpeado feo. Estaba débil y se dejaba acercar. Me dio lástima y decidí ayudarlo. Le limpié como pude las heridas y lo llevé a un lugar donde no le pegara el sol directo. Lo raro era que el animal no se puso agresivo. Era un venado grande y aún así se quedaba quieto cuando yo me acercaba. Me miraba fijo, sin espantarse, como se espantan los animales del monte, como si me reconociera. Pasó un tiempo y el venado fue mejorando. Cuando ya pudo moverse mejor, se fue. Yo pensé que ya no lo volvería a ver, pero al día siguiente regresó y dejó cerca de mí una piedra de cuarzo, de esas que a mí me gustaban. No la dejó en la puerta exacta ni nada así, pero apareció donde yo iba a ver. Luego se fue hacia el monte otra vez. En ese momento me acordé del muchacho y del regalo, y me quedé con esa sensación rara de que algo estaba conectado. Tiempo después, volví a caminar hacia una barranca. Esa vez no me fue bien. En un despoblado, vi a un hombre que empezó a perseguirme. Venía corriendo y lanzando gritos agudos, como si estuviera fuera de sí. Traía la mirada desorbitada y yo sentí claramente que me quería hacer daño. Corrí entre los árboles y las piedras, sin saber bien a dónde. Solo buscaba alejarme. En un momento dejé de escucharlo tan cerca y pensé que ya lo había perdido. Pero ahí fue cuando sentí que algo venía encima de mí desde el monte, rápido y pesado. De entre las sombras salió un animal enorme, como un puma, demasiado grande para ser normal. Me atacó directo, como si quisiera tumbarme. Yo trataba de esquivarlo, pero
Ya estaba cansada y en una de esas me alcanzó con una garra y me abrió el brazo. Lo peor fue que, en medio de ese movimiento, escuché una risa. Y esa risa no venía de ningún lado, venía de esa cosa, como si el hombre que me perseguía estuviera metido allí. Era una risa igual de enferma, como si estuviera disfrutando. Yo ya estaba al borde del llanto cuando vi al venado salir del monte. No venía huyendo, venía directo. Se le fue encima a aquel otro animal y lo golpeó con fuerza, como si lo conociera. Ese segundo me dio oportunidad de correr hacia una zona más cerrada. El animal todavía intentó seguirme, pero el venado volvió a meterse y lo enfrentó otra vez. Después de unos momentos, el ruido se alejó y ya no me siguieron. Yo me senté a descansar con el brazo sangrando y el cuerpo temblando, tratando de respirar y de entender qué acababa de pasar. El venado se acercó y se quedó ahí. En ese momento, frente a mí, empezó a cambiar. No fue una transformación bonita ni lenta, fue como si el cuerpo se le acomodara. Y en cuestión de segundos empezaron a escucharse horribles tronidos de huesos. Donde estaba el venado, ahora estaba el muchacho que me acompañó aquella tarde. Ahí entendí por qué me había traído el cuarzo y por qué el venado no me tenía miedo. Me ayudó a curarme del brazo y me llevó por un camino seguro hasta cerca de mi casa. Después de eso, ya no nos pudimos separar. Con el tiempo me explicó lo básico, lo suficiente para que yo entendiera que no todos los que tienen esa condición son iguales. Algunos se vuelven violentos y otros no se meten con nadie, pero cuando alguien se descontrola es peligroso. Nosotros nos casamos tiempo después y él me llevó a vivir a un pueblo más grande, más cerca de la civilización, donde según él hay más gente como él y donde es más fácil pasar desapercibidos. Gracias por escucharme. Solo quería decir algo que yo aprendí a la mala. No todo lo que se cuenta en el monte o en el pueblo es mentira, y no todo lo que se transforma es malo. Pero cuando te topas con algo así, que quiere hacerte daño, más vale no estar sola. Querida comunidad, hemos llegado al final de su programa de terror. Hasta aquí han escuchado algunas historias de nahuales. Quizás los que nos escuchan no sepan qué es un nahual, pues se dice que es un brujo con muchos años de experiencia, ya algo viejo, que tiene la capacidad de convertirse en casi cualquier animal. Pero, ¿usted qué opina? ¿Cree que existan los nahuales o son una invención del folclore mexicano? Me despido no sin antes invitarlos a que compartan el contenido con algún amigo o alguna amiga. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en otra emisión más de Inframundo.